Pues ya estamos aquí en nuestro espacio desde el campus, hoy con Jacqueline Pechard para hablar de una decisión del IFAI, y quiero hacer la siguiente mención, Jacqueline. El IFAI en estas semanas nos ha desconcertado un poco. Una decisión muy mala o muy criticada, al menos muy polémica, de no ejercer su facultad de presentar un recurso ante la Corte frente a la ley de telecomunicaciones. Ya analizamos ese caso aquí con María Marván. Y ahora otra decisión que por el contrario pues parece inclinarse en la dirección correcta de órgano garante de la transparencia, que es esta de haber decidido abrir la averiguación previa en el caso de la matanza de San Fernando, Tamaulipas. ¿Cómo es esta historia, Jacqueline? Por demás, tú participaste en esta misma discusión desde el Pleno del IFAI hace algunos meses, años, y no se logró avanzar. ¿Cómo está el asunto? Sí, resulta que la masacre de San Fernando es de agosto del 2010. Okay. Sí, ya tiene 4 años que ocurrió esa matanza de migrantes, y que cuando se solicita la averiguación previa y se dice, bueno, hay la posibilidad de que una averiguación previa, pues, mientras está en curso, debe de estar reservada justamente para proteger la investigación, para no alertar a los posibles culpables, pero también para proteger a quienes eventualmente puedan estar involucrados. Sin embargo, la propia ley de transparencia dice que cuando hay una violación grave de derechos humanos, no opera la reserva. Okay. En 2011, una vez que la PGR negó la información aduciendo que era una averiguación previa en curso, pues el IFAI tuvo una discusión muy amplia en donde se quedaron 2 votos a favor de que se abriera, diciendo, bueno, el IFAI sí puede interpretar no si hay una violación grave de derechos humanos, sino si trata sobre una violación grave de derechos humanos, ¿no? Que es lo que finalmente ha sucedido ahora. En ese momento, bueno, ganó una mayoría que decía el IFAI no está facultado para determinar si hay violación grave de derechos humanos. No había una investigación concluida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera indicarnos que efectivamente ahí había un pronunciamiento de que sí había una violación grave como para abrir la información. No se abrió. Pero yo diría, hoy a 4 años, el IFAI, a partir de otra averiguación previa relacionada que tiene que ver con 16 policías que fueron detenidos a partir justamente de la masacre. Entonces hay una averiguación previa sobre esos detenidos, alguien pide la información y el IFAI ahora dice, bueno, yo sí soy competente para pronunciarme si esto está relacionado con una violación grave de derechos humanos. Creo que, pues, yo estoy obviamente de acuerdo en que se abra esta información, en que sí hay un tema de violación grave, una matanza de 72 personas. Esas son las 2 cuestiones que te quería preguntar. Una que tiene que ver precisamente con la calificación de los hechos, es decir, ya sé que nos lo acabas de explicar, que fue uno de los ejes de la discusión, pero tenernos un segundo en ello. ¿Quién debe calificar cuando un evento es una violación grave de derechos humanos? Y 2, en paralelo, en este caso además con la particularidad de que probablemente, o eso todo parece indicar, los actores que cometen el delito o que cometen la matanza no son actores estatales, sino que se dice, o al menos eso sabemos, que es el crimen organizado. Entonces, ¿cómo acomodar estas 2 piezas muy complejas, ¿no? Así es, efectivamente esta segunda parte, es decir, si lo que dice la ley de transparencia es cuando hay una violación grave de derechos humanos, no procede la reserva, entonces, bueno, ¿y a quién se le puede imputar la violación grave? Claro. Entonces, ¿y quién es el responsable de la existencia de una violación grave? Bueno, también fue un elemento que se discutió en el IFAI y, bueno, habíamos quienes pensábamos que aun cuando eventualmente esa matanza hubiera sido producto de la intervención del crimen organizado, pues el Estado, en cuanto que es quien debe de asegurar que haya condiciones de seguridad, condiciones para el tránsito libre, bueno, pues que entonces sí había una responsabilidad del Estado. Pero digamos que esos 2 temas, que fueron los temas de debate, se resuelven a partir de un amparo que ha sido promovido por una organización de la sociedad civil, y esto es muy importante, claro. importante. El acompañamiento que fue haciendo
que efectivamente se ventilara claramente que el IFAI no era quien se iba a pronunciar sobre si había habido una violación grave de derechos humanos y proceder en cuanto a quiénes eran las autoridades que habían sido responsables, claro, sino que lo único que dice el juez, y esto es un amparo de este año, de 2014, de abril de 2014, el juez dice, el IFAI sí puede pronunciarse en lo que tiene que ver con si versa sobre, si trata sobre el tema, y solo en lo que tiene que ver con apertura de información. Claro, no va a resolver la sustancia del asunto, no va a realizar la investigación, no va a identificar responsables, no va a imponer sanciones, simplemente si el tema es un tema conectado con una posible violación de derechos humanos, va a decir si se abre o no se abre. Así es. Y Jacqueline, un tema muy interesante que nos adviertes es que en este caso entonces estamos hablando de una responsabilidad del Estado por omisión. Bueno, a ver, sobre eso todavía no hay un pronunciamiento, ¿no? Pero yo diría que, bueno, pues el debate está en hasta dónde llega la responsabilidad del Estado frente a una matanza que todo parece indicar que fue producto del crimen organizado frente a los migrantes, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay una responsabilidad por, pues como tú dices, por omisión, pero eso ya le competirá a la PGR. Pero es importantísimo, se vuelve un tema muy interesante porque de este tema se pueden abrir muchos más, es decir, ¿qué vamos a calificar como violación de derechos humanos? Pues es una cuestión muy relevante, sobre todo cuando tenemos que hacer cuentas con lo que hemos vivido en los últimos años en el combate al crimen organizado. Y creo que ahí probablemente era uno de los aspectos que gravitaba en la discusión en el IFAI. ¿Tú crees que sí, que había una consideración de índole de sensibilidad y de preocupación política o no? No, claro que sí, claro lo había, sí lo había. De hecho, ese fue un gran tema de decir, bueno, pues tú no le puedes, quienes decían, tú no puedes imputarle al Estado que exista crimen, que exista violaciones, sino que una vez que hay violaciones, bueno, pues el Estado deberá intervenir, pero pues cuántas veces hay violaciones y entonces dónde está la responsabilidad del Estado, ¿no? Y el otro lado, que pensábamos que sí hay una responsabilidad, ¿no? Por omisión, por no haber las condiciones suficientes para garantizar, como para que esto no sucediera. La libre circulación de las personas, ¿no? Muy interesante, Jacqueline. ¿Qué cambió? Cambió la composición del IFAI, lo sé, del pleno del IFAI, pero los actuales comisionados se pronunciaron sobre los mismos elementos que ustedes, o este amparo que mencionabas ahora y algún otro elemento trajo a la mesa de discusión argumentos que ustedes no conocieron o que no pudieron valorar. Yo creo que el IFAI ahora se enfrentó a una mayor certeza, ¿no? Frente a cuál era su responsabilidad frente al asunto de la apertura de información. Es decir, el amparo justamente, ya había habido otro amparo frente efectivamente a la averiguación previa de la masacre. Este era de los policías detenidos, pero eran relacionados y los dos amparos habían dicho, bueno, pues sí procede el amparo en ese caso. Entonces ya había estos dos y creo yo que también el informe del relator especial en materia de derechos de los migrantes, que lo acaba de presentar la semana pasada, y que hizo también que el propio Instituto Nacional de Migración dijera, voy a dar información sobre la masacre de San Fernando. Es decir, hay elementos, creo yo, es donde ves la importancia de un acompañamiento social para ir haciendo que un tema que tenía tantas aristas y controversias, digamos, frente a si sí o si no el IFAI era competente, bueno, pues va quedando muy claramente decantado y creo que los comisionados, pues, se hacen cargo de este asunto. Es una buena noticia, ¿no, Jacqueline? Frente a otras que no siempre son buenas. Claro ya que no abro el otro es caso, la otra opción, pero esta es una buena noticia. Sí, y fue por unanimidad, entonces creo que es muy buena. Una doble buena noticia. Pues qué bueno, Jacqueline, en verdad era un tema importante, además un tema de mucha actualidad, aunque tiene 4 años la decisión, se toma ahora y a partir de acá supongo que tendremos información para saber muchas cosas y para calibrar y para valorar lo que pasó en ese evento y en muchos otros similares en el país. Y lo que hace la autoridad en materia de investigación frente que eso no es poca asuntos cosa, como estos, ¿no? Pues quizá hay más de uno que está preocupado por eso, que vamos a saber. Claro que sí. Pues muchas gracias, este es tu espacio aquí en Observatorio desde el campus. Gracias a usted, esta ha sido nuestra sección desde el campus con Jacqueline Pechard. Ya volvemos aquí a Observatorio después de un breve corte.